Gracias. Destacando en pro de la calidad e importancia de este evento, el que mi interlocutor no solo sea presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, sino también catedrático universitario, voy a pasar a mi exposición. Este es un diálogo de fe. Vayamos a la etimología de la palabra diálogo. Diálogo viene de dos vocablos griegos, dia y logos. Dia significa a través de. Por ejemplo, el diámetro es la línea que pasa a través del centro de una circunferencia. Y logos, del griego, significa razón. Entonces, diálogo es un intercambio a través de la razón. En ese sentido, siendo un diálogo de fe, acá nos encontramos dos fes distintas y al mismo tiempo emparentadas, el cristianismo y el islam. Los cristianos sostenemos que existe un Dios y en ello coinciden también los musulmanes. Ambos compartimos la filosofía teísta, creemos en la existencia de un ser trascendente y creador del mundo. No obstante, los cristianos sostenemos que este Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y tomamos como revelación para la base de nuestra fe a la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Por otra parte, los musulmanes niegan la divinidad de Cristo, niegan que Dios se haya encarnado en la persona de Jesucristo y asimismo dicen que los cristianos hemos corrompido los evangelios, que la versión actual que se tiene de los textos del Nuevo Testamento son corrupciones cristianas. De este modo, la proclama de fe básica del Islam es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, considerando como libro sagrado al Corán. Pues bien, yo voy a pasar a analizar esta cuestión. Como voy a defender la postura cristiana, dividiré mi posición en dos secciones. La primera sección será el análisis de defensa del cristianismo. En esta exposición yo probaré que los evangelios y los textos del Nuevo Testamento son históricamente fiables y asimismo que es razonable creer en la divinidad de Jesucristo. En la segunda parte de mi exposición daré algunas razones de análisis crítico respecto de la postura islámica, sobre su libro sagrado el Corán y su concepción de la divinidad Alá, tal como se encuentra en el Corán. Pues bien, pasemos a la defensa del cristianismo. Primer argumento. Argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. A veces cuando uno se encuentra con un libro religioso, puede tener la postura de inmediatamente creer que el libro religioso es verdad. Y hay personas que sin mayor análisis creen que un libro religioso es verdad. Pero también se da el caso inverso, el caso de escépticos, que por causa de que el libro es religioso, que el documento es religioso, automáticamente lo asumen como falso. Ambas posturas no tienen rigurosidad científica. La rigurosidad científica es tomar el documento y aplicarle los estándares científicos que se le aplicaría a cualquier otro documento. Si el documento cumple con esos estándares, entonces debe ser aceptado como históricamente fiable. Pues bien, para analizar la fiabilidad histórica de los documentos del Nuevo Testamento, yo voy a utilizar el criterio de las tres pruebas del historiador Chauncey Sanders. Chauncey Sanders plantea que si un documento es históricamente fiable, debe pasar 1. La prueba bibliográfica, la cual significa que tengamos elementos que nos permitan decir que la versión actual que tenemos del documento histórico se corresponde con la versión original. La segunda prueba planteada es la prueba de evidencia interna. Se trata de que uno analice lo que dice el documento en sí mismo, y si el documento no da muestras de falta de sinceridad o no cae en contradicciones, se dice que es históricamente fiable. Y la tercera prueba es la prueba de evidencia externa. Aquí se analiza si lo que dice un documento se condice o no se condice con lo establecido por la historia sobre hechos de los cuales también está hablando este documento. En caso la historia haya establecido algo que contradice a lo que plantea este documento, el documento debe ser descartado como históricamente fiable. Pues bien, vamos a aplicar estas tres pruebas para el análisis del Nuevo Testamento. 1. ¿Pasa el Nuevo Testamento la prueba bibliográfica? Yo creo que hay muy buenas razones para decir que sí la pasa, y muy bien. En primer lugar,
el Nuevo Testamento, entre los documentos antiguos, tiene el récord en copias manuscritas. Existen alrededor de 24.000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, o de manuscritos propiamente del Nuevo Testamento. Ningún libro de la antigüedad tiene tanta cantidad de copias manuscritas. En segundo lugar, los manuscritos del Nuevo Testamento son bastante tempranos respecto de los hechos que se narran. Casi todos los historiadores coinciden en fechar a los 3 primeros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en el siglo I, y al Evangelio de Juan entre finales del siglo I o a lo más inicios del siglo II. Entonces los documentos son tempranos. Además de eso, el académico del Nuevo Testamento Bruce Metzger hizo un estudio en donde comparó a la Ilíada, el Mahabharata y al Nuevo Testamento para ver la tasa de distorsión que exhibían estos documentos en su transmisión. Y lo que se encontró Bruce Metzger fue con que la tasa de distorsión de los documentos del Nuevo Testamento es de alrededor de 0,2%. Entonces es una tasa de distorsión bajísima. Por lo tanto, podemos decir coherentemente que el Nuevo Testamento pasa la prueba bibliográfica. Pasemos a la prueba de evidencia interna. Si nosotros analizamos los documentos del Nuevo Testamento, hay muy buenos elementos que nos hacen pensar que hay una veracidad y honestidad en el relato. Por ejemplo, los mismos apóstoles narran que ellos abandonaron a su maestro en el momento en que fue apresado. También se narra que discutían entre ellos respecto de cuál era el más importante. Y también se dice que eran cobardes, que eran tímidos, que tenían defectos. De hecho, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, donde Jesús, angustiado, les pide a los apóstoles: acompáñenme a orar. Y el Evangelio cuenta que los apóstoles se quedaron dormidos 2 veces. El punto es que si tú quisieras falsificar, si tú quisieras crear una historia, no pondrías estos elementos, porque son verdades embarazosas, verdades incómodas. Entonces, el hecho de que se narren cosas que dejan mal parados a los apóstoles es muestra de que se está siendo sincero. Pero también hay otro elemento. Si tú lees el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 1, te encontrarás con que Lucas comienza así: en el año tal, durante el reinado de tal, siendo sumos sacerdotes tales y tales, y comienza a dar muchos datos históricos, temporales y geográficos. El tema es el siguiente: si Lucas quisiera engañarnos, no debería ser tan preciso en citar fechas y lugares y tiempos y personajes. ¿Por qué? Porque cualquier crítico podría fácilmente verificar si lo que dice Lucas es cierto. El hecho de que Lucas sea tan detallado es muestra de que estaba confiado en la honestidad y veracidad de lo que le estaba planteando. Entonces el Nuevo Testamento pasa coherentemente la prueba de evidencia interna. Finalmente, la prueba de evidencia externa. ¿Se condice el Nuevo Testamento con lo que han descubierto los historiadores o la arqueología respecto de esa época? Sí. En primer lugar, había el tema de que se dudaba de la existencia histórica de varios personajes mencionados en el Nuevo Testamento, pero después las investigaciones históricas y arqueológicas llegaron a comprobar su existencia. Personajes tales como los sumos sacerdotes Anás y Caifás, Herodes o Poncio Pilato. Y lo curioso es que cuando se comprueba la existencia de estos personajes, es de un modo consistente con lo que el Nuevo Testamento nos relata sobre ellos. Asimismo, lugares como la casa de Pedro, la sinagoga de Capernaum, el estanque de Betesda o Siloé, que son citados en los evangelios, han sido descubiertos por la arqueología de modo coincidente con lo relatado por los evangelios. Por lo tanto, los evangelios, los documentos del Nuevo Testamento, están coincidiendo con lo que la historia nos dice o con lo que otros documentos comprobados como fiables nos han dicho. Por lo tanto, si dejamos de lado cualquier prejuicio anticristiano o antirreligioso y le aplicamos las pruebas estándares de historicidad al Nuevo Testamento, nos encontramos con que pasan las 3 pruebas. Por lo tanto, debemos decir que el documento es históricamente fiable. Paso a mi segundo argumento en defensa del cristianismo, entonces. El argumento de la divinidad de Cristo. La primera premisa de este argumento es que Jesucristo afirmó ser Dios, con sus palabras, con su persona y con su obra. Por ejemplo, nos encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 24, que Jesucristo dice: si ustedes no creyeren que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Jesucristo venía de una cultura judía,
y está hablando en un contexto judío. Y si tú revisas el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas?, Dios le responde, mi nombre es Yo Soy el que soy. Eso dirás a los israelitas. Ese era el nombre sagrado de Dios, que se resume como Yahvé. De ahí viene. El punto es que Jesucristo está diciendo, si no creyeres que yo soy el que soy. Por otra parte, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús a los fariseos, a los líderes religiosos de su época, judíos, les dice, yo soy antes que Abraham. O sea, está diciendo que tiene una preexistencia trascendente, un yo soy, anterior al mismo padre Abraham, que tenía una gran categoría entre los judíos. Uno dirá, no, Jesucristo no quería dar a entender que él tuviera pretensiones de divinidad o algo así. El tema es que eso no fue lo que entendieron estos fariseos. Si tú lees ese capítulo 8, te vas a encontrar con que casi lo linchan a Jesús por haber dicho eso. Además de eso, nos encontramos con que Jesucristo hace cosas que solo corresponden a Dios. En la cosmovisión judía, solo Dios puede perdonar los pecados porque los pecados se cometen contra Dios. Pues bien, si tú lees el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 5 al 11, te encontrarás con que llevaron a un joven paralítico hasta Jesús. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los judíos comenzaron a murmurar delante del Evangelio. ¿Quién se cree que puede perdonar los pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y lo que relata el Evangelio es que Jesús, escuchando lo que decían, no dijo, no señores, no, me están malinterpretando, yo no tengo pretensiones de divinidad. No, Jesús no hizo eso. Jesús tuvo la desfachatez de hacer un milagro. Dijo, estaba hablando así. Pues qué es más fácil decir, tus pecados te están perdonados o levántate y anda. Y curó al paralítico. Entonces no desdijo lo que se estaba presuponiendo sobre él, hizo un milagro, incluso eso fue muy intrépido. Asimismo, tenemos que Jesús fue condenado por los líderes judíos precisamente por el cargo de blasfemia. Se decía que él, al proclamarse el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Y de hecho en el capítulo 10 de Juan, él dice, yo y el Padre somos uno. Y también los líderes judíos se lo tomaron a mal. Entonces, el hecho histórico de que los judíos hayan ajusticiado a la persona de Jesucristo por causa de esa afirmación es muestra de que efectivamente la hizo. Tenemos establecida entonces la primera premisa. Jesús afirmó ser Dios. Esta afirmación nos deja dos posibilidades, ser verdadera o ser falsa. Si la afirmación de Jesús, yo soy Dios, es falsa, hay dos posibilidades. Que Jesús sepa, esté consciente que la afirmación era falsa, o que no esté consciente de que la afirmación era falsa. Ahora bien, si Jesús decía yo soy Dios y él era consciente de que eso era mentira, entonces Jesús no era un gran maestro moral o un profeta o un santo profeta como lo proclama el Islam. Jesucristo era un grandísimo mentiroso, tal vez el más grande de los mentirosos de la historia, porque embaucó mucha gente, a sus apóstoles y a todos sus discípulos, que incluso brindaron su vida por esa creencia. Si Jesús estaba mintiendo, entonces no es un gran profeta, es un gran canalla. Por otra parte, si Jesús dijo, yo soy Dios, pero él sí creía que era cierto, entonces Jesús debía estar loco. Si yo te digo, yo soy Napoleón Bonaparte y yo creo que es cierto, ¿qué vas a pensar de mí? Vas a pensar que estoy loco. Si yo te dijera que yo soy Dios, el creador del universo, todos creerían que yo estoy loco. Por lo tanto, la otra alternativa es que Jesús esté loco. En consecuencia, tenemos el siguiente trilema. Si Jesús afirmó ser Dios, solo hay tres posibilidades lógicas. Uno, que fuera Dios, si decía la verdad, y en caso fuera mentira, si estaba consciente, sería un grandísimo mentiroso, y si no estaba consciente y creía que eso era verdad a pesar de que era mentira, sería un grandísimo loco. Loco, mentiroso o Dios. Ese es el trilema al cual nos enfrentamos. Entonces, analicemos las alternativas. ¿Es razonable pensar que Jesús estaba loco? Yo creo que no. Por ejemplo, Jesús exhibía un gran equilibrio emocional incluso en las situaciones más difíciles. Él tenía muchos enemigos en su contexto religioso. Su mismo pueblo lo rechazaba. Sus apóstoles no lo entendían, los amigos más cercanos que tenía. Hasta su propia familia lo llegaba a rechazar. En ese contexto cualquiera hubiera perdido los papeles. Pero nos encontramos
con que Jesucristo tiene un gran control emocional todo el tiempo. Eso es muy interesante, pese a esas situaciones difíciles. Por otro lado, si planteamos que Jesús estaba loco, ¿cómo es que daba siempre las respuestas más inteligentes? Es cierto que los locos pueden exhibir un alto grado de inteligencia sobre algunas cosas, pero cuando son locos, esa inteligencia la exhiben de modo disonante al contexto, que no cuadra con el contexto en el que están. En cambio, si tú examinas cómo era la inteligencia de Jesús, él daba respuestas inteligentes conforme al contexto en el que estaba. Déjenme ponerles solo un ejemplo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo del 20 al 25. Ahí vienen los líderes religiosos y le dicen a Jesús: oye, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador, al César? Quiero que entiendan esto. En una cultura judía sucedía que los judíos de esa época habían sido colonizados, conquistados por el Imperio Romano, estaban humillados. Entonces ellos veían como una humillación pagar impuestos. Si Jesús decía que sí debían pagar impuestos al César, todos los judíos se le iban a ir encima, porque estaba avalando a aquel poder político que los había conquistado. Entonces Jesús hubiera perdido toda su popularidad respecto a los judíos. Pero si Jesús hubiera dicho que no se deben pagar impuestos al César, eso era un crimen, iba en contra del orden jurídico romano, inmediatamente lo hubieran ajusticiado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nos encontramos con que Jesucristo no puede ser un loco. ¿Era Jesús un mentiroso? No, Jesús no era un mentiroso. Jesús ha exhibido un gran comportamiento moral. Jesús era excelente en su moral. Además, si Jesús hubiera sido un mentiroso, tendría que haber sido un gran tonto. ¿Por qué razón? Porque Jesús hubiera tenido que morir por la mentira y decir que era Dios. En un contexto judío, si tú dices que eres Dios, te estás asegurando de que te van a matar. Por lo tanto, no es razonable pensar que Jesús era un loco, ni es razonable pensar que Jesús era un mentiroso. En consecuencia, debemos aceptar que era Dios. Pasaré brevemente a mi análisis crítico del Islam. Apliquemos al Islam, al Corán, las mismas pruebas que ha aplicado el Nuevo Testamento. ¿Pasa el Corán la prueba bibliográfica? No, el Corán no pasa la prueba bibliográfica. Según reporta el mismo Hadith en Al-Bukhari, volumen 6, inicialmente habían versiones discrepantes del Corán, pero el califa Uthman lo que hizo fue eliminar todas las versiones discrepantes, unos pocos años después de que murió Mahoma. El tema es que si Uthman hizo eso, ya no tenemos garantía de que tenemos los manuscritos originales, ni podemos contrastarlo. ¿Pasa el Corán la prueba de evidencia interna? Yo creo que no. El Corán tiene serias contradicciones. Por ejemplo, puede cambiar la revelación de Alá. Si tú lees Sura 16, 101, te va a decir que sí. Pero si tú lees Sura 10, 64, dirá que no. ¿Existe coacción en religión? Si tú lees Sura 9, 29, te dirá que sí. Si lees Sura 2, 26, te dirá que no. ¿Pasa el Corán la prueba de evidencia externa? No, el Corán contradice hechos históricos claramente establecidos. Por ejemplo, si tú lees Sura 18, del 83 al 98, te encontrarás con que el Corán te dice que Alejandro Magno, al que llama el Bicorne, era un siervo justo de Dios. Pero la historia ha establecido como evidente e indiscutible que Alejandro Magno era un idólatra y un licencioso. Por otra parte, se menciona que el faraón amenazó a Moisés y a los judíos con crucificarlos. El punto es que los estudios históricos, y esto lo valía la Enciclopedia Británica, nos dicen que la crucifixión no existía antes del 500 a.C. Y esto del faraón es más de 1000 años antes de Cristo. Y los egipcios no practicaban la crucifixión. Entonces eso es históricamente inconsistente. Ahora pasemos al análisis del concepto de Dios que tiene el Islam. Como bien ha dicho San Anselmo, Dios es el máximo ser concebible. Si tú puedes hallar un ser que tiene más perfección que Dios, entonces ese ser es Dios. Ahora, de las perfecciones de la bondad, la máxima perfección moral es el amor. Pues bien, si Alá es Dios, tiene que exhibir el máximo grado de amor posible y ningún ser lo podría superar. Pero nos encontramos, si leemos el Corán, con que el amor de Alá es parcial y condicional. Por ejemplo, si tú lees el Corán, te encontrarás con los siguientes pasajes. Sura 19:96. A quienes creen y hacen lo que es correcto, Dios les dará amor condicional. Sura 22:38.
Dios abogará a favor de los que han creído. Dios no ama a nadie que sea traidor, contumaz, desagradecido. Sura 30:45. Retribuirá con su gracia a los que hayan creído y obrado bien. Él no ama a los infieles. Entonces nos encontramos con que el amor de Alá es parcial porque no ama a todos. Si eres infiel, si eres pecador, no te ama. Y también es condicional. Solo te da su gracia si es que tú te la has ganado, si es que tú mereces su gracia. El punto es que si nosotros examinamos a la persona de Jesucristo, es muy distinto. Jesucristo exhibe un grado de amor extremo. Él plantea un amor absoluto, un amor incondicional. Él se acerca al publicano cobrador de impuestos Mateo, se acerca directamente a la prostituta o a la mujer adúltera, personas que eran discriminadas en su sociedad y visto como malo. Jesús los trataba con el máximo amor posible. Jesús mismo predicó el amor a los enemigos. Léete el Sermón del Monte en Mateo 5. La antigua ley decía, ama a tu amigo, odia a tu enemigo. En cambio yo les digo, amen a sus enemigos. Y el punto es que eso es lo que practicó Jesús. Incluso a las mismas personas que lo estaban crucificando, respecto a esas personas, Él sintió compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dice en Juan 15, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero Jesús fue capaz de dar la vida por sus propios enemigos, por los pecadores que lo crucificaban. Entonces me encuentro con que en Cristo, en la persona de Cristo, hay un amor mucho más grande que el que se encuentra en el Dios revelado en el Corán. Entonces, parece que el Dios revelado en el Corán no es el máximo ser concebible y no puede ser el Dios verdadero, sino más bien el Dios revelado en Jesucristo. Eso es lo que hace que el cristianismo sea especial. Todas las religiones del mundo son un intento del hombre para llegar a Dios. Pero el cristianismo es la religión donde Dios toma la iniciativa para llegar al hombre. Es en virtud de esto que yo creo que el cristianismo, y no el islam, es la religión verdadera. Gracias. Se ha comenzado mencionando que nosotros por ahí dice que no somos expertos y no somos amateurs en el tema. Claro, ninguno de nosotros tiene un doctorado en Corán o Nuevo Testamento, pero hay investigadores que sí ven esos temas. Pero es curioso porque a su vez el señor Nureddin cita que los eruditos están de acuerdo en que el Nuevo Testamento ha sido corrompido, los eruditos están de acuerdo en que Juan no hizo esto. Entonces dice que no debe haber una aproximación intelectual cuando se trata del Corán. Cuando se trata del Corán no podemos utilizar la razón, no podemos utilizar a los eruditos ni los estudios históricos, pero cuando se trata de criticar el Nuevo Testamento y dilucidar si Juan fue el autor o no fue el autor, ahí sí se puede utilizar estos criterios. Me parece un doble rasero. Entonces acá no hay ningún ataque personal, simplemente estoy siendo coherente con la razón. Se dice, el Corán es el único libro que tiene la mejor preservación histórica. El punto es que la preservación histórica del Corán es absolutamente artificial, eso ya lo he explicado. Pocos años después de la muerte de Mahoma, el califa Uthman tuvo que estandarizar la versión del Corán, coger todas las versiones del Corán que existían y quemar todas aquellas que fueran discrepantes de aquel que tenía Hafsa. El tema es el siguiente, eso vicia la fiabilidad de los manuscritos del Corán, porque si hay manuscritos discrepantes ya no los podemos analizar, simplemente fueron quemados. Ahora, si se sostiene que el Corán tiene la mejor preservación, hay que interactuar también con ciertos descubrimientos históricos. En el año 1972, en Yemen, se descubrieron los manuscritos de Saná, y esos manuscritos de Saná, en su parte baja, son manuscritos del Corán. Tienen grandes discrepancias respecto de la versión estándar. Por otra parte, en el mismo Al-Bukhari se relata que Said recordó que faltaba un verso, porque el Corán no fue directamente escrito, sino que fue escrito unos pocos 2 años después, tal vez, de la muerte de de la muerte de Mahoma, porque Mahoma simplemente lo recitaba y se aprendía de memoria y se escribía de memoria. Pero la memoria humana también puede ser frágil y Said se olvidó de un verso y después lo puso. Entonces nada nos da una garantía al 100%. El hecho de que todos los Coranes en la actualidad sean iguales es simplemente artificial porque Uthman quemó todas las otras copias discrepantes. Ahí yo no veo mano divina, como si sucede en la preservación de los manuscritos del Nuevo Testamento, sino más bien mano humana. Luego, se dice que no es necesario que un musulmán piense que el Nuevo Testamento ha sido variado. Aquí quiero que seamos coherentes y tengamos amor por la verdad.
Sí es cierto, como dice el señor Nuderín, que no es necesario que un musulmán piense que el Nuevo Testamento sea variado. Entonces él debe aceptar el texto de Juan 1.1, donde dice, y el verbo era Dios. Y en Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne. Entonces está hablando de Jesucristo. Él debe aceptar que Jesucristo es Dios, a menos que me diga, claro está, que el texto ha sido variado. Hay un montón de textos del Nuevo Testamento que contradicen creencias islámicas. El Corán dice en Sura 457 que Jesucristo no fue crucificado, pero los 4 evangelios nos dicen que Jesucristo fue efectivamente crucificado. Eso no puede ser aceptado por un musulmán si quiere creer en el Corán. Seamos coherentes con la verdad y la razón. No traicionemos eso en nombre de valores menores. Luego se dice, ¿dónde está el evangelio de la boca de Jesús? Bueno, yo diría, ¿dónde está el texto del Corán que venga directamente de la boca de Mahoma? Porque lo que se hizo fue memorizar y luego transcribirlo. No es que de la boca de Mahoma automáticamente se transcribía todo. Ni siquiera la palabra directa de Allah, sino que fue revelada por el ángel Gabriel según la creencia musulmana. Entonces, lo que hay que hacer es analizar con los criterios históricos. Si no, si tú tienes un documento que habla de Alejandro Magno, tal vez nos podrían decir, no, pero ¿dónde está el documento que hable de Alejandro Magno, pero haya sido escrito por Alejandro Magno? ¿O dónde está el documento sobre Alejandro Magno donde habló Alejandro Magno y todos son citas textuales de Alejandro Magno y la transcripción de todas sus palabras? Si tú no me presentas esto, entonces yo no creo en Alejandro Magno ni en ninguna historicidad de lo que plantees. La historia no procede así. Entonces no es necesario que todos los personajes históricos tengan transcripciones de todo su discurso para que creamos en la historicidad de ciertos dichos o hechos respecto de ellos. Y yo he demostrado que los documentos del Nuevo Testamento pasan las 3 pruebas estándar. Él dice, también se menciona que Juan Evangelista, que escribió el Evangelio de Juan, no fue el apóstol Juan. Yo lo veo bastante cuestionable esa postura. En el Evangelio de San Juan, el escritor se identifica como el discípulo amado. Ahora bien, si tú revisas Mateo 17, ¿quiénes eran los discípulos amados de Jesús? Básicamente 3, los más cercanos: Santiago, Pedro y Juan. Pero en el Evangelio según San Juan te dicen que el discípulo amado corrió junto con Pedro, entonces Pedro no puede ser discípulo amado. Santiago históricamente se ha demostrado que murió antes de que se escribiera el Evangelio según San Juan, entonces nos queda que debe ser el apóstol Juan. Por otra parte, el Evangelio de San Juan evidencia bastante discursos privados de Jesús. El punto es que hay discursos que solo se dan a los apóstoles, que son de un entorno muy cercano de Jesús, y hay discursos privados. ¿Qué tiene que hacer un discípulo en todos los sitios donde están los apóstoles? Exactamente en todos, hasta en la última cena, en la pasión y todos esos temas. Es un poco extraño. Luego también se cita que hay incluso cristianos con diplomas que discrepan de esto. Bueno, también hay musulmanes con grandes estudios que tienen posturas heterodoxas respecto del Islam y critican y también tienen sus doctorados. Así que decir un cristiano con un doctorado discrepa de tu postura no es suficiente. Luego se menciona que uno no puede analizar el Corán si es que no sabe árabe, si no conseguiste el texto original y así sucesivamente. El punto es que eso patea eternamente el problema y nunca podríamos tomar una decisión a menos que asumamos de frente la veracidad o falsedad del libro. Es como los que son fanáticos de Nietzsche. Siempre dicen, no, tú no entiendes nada de Nietzsche porque tú no has leído a Nietzsche en alemán. No, pero tú no has leído tal edición de la obra de Nietzsche. Si tú no has leído la edición que la sola editorial hizo la mejor traducción, entonces tú no sabes Nietzsche y todo lo que digas de Nietzsche es inválido. Por otra parte, hay expertos islámicos que estudian el Corán y también hayan algunos cuestionamientos y conocen árabe por si acaso. Dado que el señor Nureddin se refiere a los eruditos, yo le citaré un académico, Ali Rashid. Él dice que el Corán contiene sentencias que son incompletas y no totalmente inteligibles sin la ayuda de comentarios, palabras extranjeras, palabras familiares, no familiares al árabe, palabras usadas sin su significado normal, adjetivos y verbos contraídos sin observancias de la concordancia de género, pronombres aplicados ilógica y antigramaticalmente que algunas veces no tienen referente, y predicados cuyo pasaje en rima están frecuentemente distanciados de los sujetos. Estas y otras aberraciones del lenguaje han dado lugar a los críticos que niegan la elocuencia del Corán. El problema también preocupa al pensamiento de los musulmanes devotos y a la fuerza de los apologistas para buscar explicaciones. Entonces, si tenemos amor por la verdad, tenemos que afrontar esta cuestión, señores. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. El cristianismo afirma que Jesús es Dios, el Corán dice que no, el Islam dice que no. Podemos ser abiertos, podemos ser tolerantes. Yo no tengo nada contra ninguna persona, ni haré nada contra ninguna persona,
pero dos ideas contradictorias no pueden ser verdad al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Gracias. Bien, a ver, cuando yo mencioné estas discrepancias del Corán, simplemente cité las referencias de los textos, pero no los textos mismos. Entonces, para cuadrar bien la cuestión, voy a leerlo los textos. Primero, el texto referido al problema de la abrogación, o si puede cambiar la palabra de Alá. Sura 10:64. No cabe alteración en las palabras de Alá. El texto no dice, no cabe ahora alteración en las palabras de Alá. Dice, no cabe alteración en las palabras de Alá. Sura 16:101. Dice, cuando sustituimos una ley por otra, Alá sabe bien lo que revela, dicen, eres solo un falsario, pero la mayoría no entienden lo que hacemos. Entonces, obviamente, si yo digo ahorita, esta ciudad es Lima, y luego de acá a muchos años cambia de nombre, no sería una contradicción que después tenga otro nombre, como bien ha señalado el señor Nureddin en su última ponencia. Pero si yo dijera, no cabe alteración del nombre de esta ciudad, y luego cambia el nombre, creo que ahí estamos en otro asunto. Entonces hay que especificar bien el contexto. Respecto del segundo tema, de si existe o no coacción en religión, bueno, realmente espero con mucha sinceridad que la interpretación que ha dado el señor Nureddin se convierta en la interpretación mayoritaria, o incluso preferiría estar equivocado y que ahorita ya sea la interpretación mayoritaria entre todos los musulmanes en todos los países islámicos de que no hay coacción en religión, ¿no? Aunque claro, creo que con eso tendríamos que explicarnos algunas noticias actuales como matrimonio de cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que ver cómo explicamos eso, pero ya ese es un tema de evidencia externa. Respecto al texto anterior de si puede cambiar la palabra, yo creo que esto que se dice en el Corán hace dudar en términos de la evidencia interna. ¿Por qué? Porque dice, si uno le acusa al profeta haber cambiado arbitrariamente la palabra de Dios, ¿qué puede responder? Ellos no entienden lo que hacemos. Entonces, si tú das motivos racionales para decirle al profeta, este cambio que has hecho es arbitrario, esta nueva ley es arbitraria, él puede citar Sura 16:101 y decir, no, es que tú no entiendes lo que hacemos, y así cualquier cuestionamiento posible ya va a estar curado. Entonces, eso de poner el parche antes de que salgan los problemas, me parece que va en contra de la propia evidencia interna que busca justamente indicios de honestidad. Luego, vamos a leer el llamado Sura de la Espada. Cito, Sura 9:5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los infieles, es decir, a los no creyentes. Donde quiera que los encontréis, capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. Eso es lo que dice el texto. Sí es cierto, hay un principio respecto a la abrogación de que los textos más tardíos tienen más validez que los textos anteriores, ahí parece que habría un conflicto y que más pesaría este texto, porque el texto que dice que no hay coacción en religión es de Sura 2:256. No obstante, el señor Nureddin dice que esto se puede entender en otro contexto, que el contexto en que fue escrito el Sura de la Espada era cuando los musulmanes tenían que defenderse. Pero nuevamente, en términos de los criterios históricos que se han planteado en base a Chaucer Sanders, eso va en contra de la propia evidencia interna. ¿Por qué? Porque se cambia el texto en función de las necesidades terrenales de Mahoma. En ese momento Mahoma, que fue un caudillo militar, cosa que nunca hizo Jesús, y que volvió a su pueblo y lo conquistó militarmente, más bien Jesús lo botaron de su pueblo a la fuerza y despreciado. En ese texto, la situación militar de Mahoma lo lleva a que sea compatible el plantear este texto. Entonces no sé realmente si es palabra divina o tal vez está ajustando la conveniencia de ese contexto, ¿no? Podría ser también lo que Mahoma veía como más conveniente como caudillo militar. Bien, creo que ha quedado bien claro los temas anteriores. Voy a pasar a la siguiente cuestión. Voy a tratar de coger dos cuestiones en una para optimizar el tiempo. Se me preguntó sobre las variantes que existían en el Corán, un poco lo que yo había mencionado, y también se me planteó el tema de si yo conocía los alrededor de 40 evangelios apócrifos. A ver, yo no aplico un doble rasero. Si estoy siendo riguroso en la aplicación de criterios racionales, históricos a una religión, no tengo que quitárselos arbitrariamente a otra. Así como el mismo hermano Nureddin dijo que él había conocido el catolicismo, yo asimismo cuestioné gravísimamente el catolicismo. Yo quería destruir a la Iglesia Católica, era uno de mis objetivos intelectuales. Me metí mucho a investigar los cuestionamientos al catolicismo y también he estudiado en esa época misma en que era escéptico el catolicismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, muchísimas religiones,
y filosofías. Entonces, yo tomo un solo criterio, no es que le aplique un criterio solo al Islam y no al cristianismo. En ese sentido, sí me he tomado el trabajo de investigar evangelios apócrifos. De hecho, me he leído varios de ellos. Uno de los que más, el primer evangelio apócrifo que leí fue el Evangelio Prohibido de Judas. Sí conozco los textos disponibles de aquellos que están disponibles, ¿no? Vamos a analizar. Si ustedes revisan cómo son las variantes textuales del Corán que se eliminaron en la quema de Uthman poco después de la muerte de Mahoma, son variantes tempranas. Son variantes que surgieron poquísimos años después de la muerte de Mahoma. Entonces, las variantes que excluye Uthman son variantes tempranas de los manuscritos. En cambio, si tú revisas cuáles son los documentos que la Iglesia excluyó de los canónicos, los llamados evangelios apócrifos, te vas a encontrar con que son documentos tardíos. El Señor mencionó, por ejemplo, que habían varios apócrifos del siglo I. Eso no es así. Por ahí hay una discusión sobre el Evangelio de Tomás, que incluso plantea la divinidad de Cristo de modo bastante fuerte, así que no sería muy cómodo para un musulmán tratar a ese evangelio como evangelio temprano fiable, pero la gran mayoría, o casi todos los evangelios apócrifos, son de la mitad del siglo II para arriba, y el consenso de los eruditos es casi unánime respecto a ello. En cambio, lo que es eliminado en los manuscritos del Corán es bastante temprano. El Corán es el texto más preservado en cierto modo, sí, pero de modo artificial, no por discrecionalidad divina, sino por discrecionalidad humana, por la quema de Uthman. Si meramente eran variantes de dialecto, entonces no hubiera sido necesaria la quema. Parece que habían elementos como verdades incómodas, ciertas variantes incómodas en los otros textos y era necesario quemarlos. Por ejemplo, el manuscrito de Yemen, que yo cité, es una de las copias más antiguas que se tienen de las versiones del Corán. No es un manuscrito tardío o herético o demostrablemente herético con facilidad, etc. No es tardío, cosa que sí sucede con los apócrifos. Entonces sí conozco detalladamente los apócrifos. Para terminar y solo para resumir, ¿alguno de ustedes cree que los evangelios apócrifos invalida el testimonio de los 4 evangelios? Les reto a que les apliquen el criterio de las 3 pruebas a los evangelios apócrifos, a ver si pasan tan bien como los canónicos. Estoy muy abierto a ese reto. Ok, excelente. Si ustedes leen el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: yo no he venido a cambiar ni una sola letra de la ley, sino a perfeccionarla. Y en una ocasión, los fariseos vinieron y le dijeron a Jesús: oye, en la ley de Moisés dice que podemos repudiar a nuestras mujeres, ¿tú qué dices? Y Jesús dijo que en el plan de Dios al principio eso no era así, y que hombre y mujer debían estar juntos para siempre, pero por la dureza de su corazón se les permitió eso. ¿Se permitieron unas cosas a Moisés? Sí, pero es por la dureza del corazón o por el contexto histórico de esa época. Pero Jesucristo viene a traer la plenitud. No viene a contradecir, pero sí a traer la plenitud. Entonces, yo no veo problema, no hay conmensurabilidad en la comparación que se está haciendo. Ya, ahora voy a pasar detalladamente al problema de la Trinidad. El Señor Noelín en su último discurso, cuando terminaba la conferencia en sí, decía: lean a los eruditos unitarios, si quieres saber de la Trinidad, pregúntale a un unitario. ¿Por qué no preguntarle a un cristiano común? ¿Por qué no preguntarle a un católico? ¿Por qué no preguntar a ese tipo de eruditos? También tienen derecho a hablar. Veamos. Quiero tratar varios temas sobre la Trinidad. La Trinidad contradice la lógica. La formulación correcta de la Trinidad es la siguiente: 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola esencia, en un solo Dios. ¿Contradice eso el principio no contradicción aristotélico? No estamos diciendo que hay 3 dioses, que 3 dioses son un dios, o que 3 personas son una persona, 3 personas en un solo Dios. El agua puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, y aún así compartir la misma esencia, H2O, sin que tenga que haber contradicción intrínseca en eso. Entonces la Trinidad puede ser tal vez contraintuitiva, claro, y no es extraño que algo de Dios sea contraintuitivo, pero no es contradictoria con la lógica. Luego, respecto del problema de la Trinidad, se me menciona la cuestión de que Jesucristo dice: nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Esa cuestión. El punto es que en la Trinidad se plantea que hay distinción de personas. El Padre es distinto del Hijo. No hay contradicción alguna en que Cristo diga nadie viene al Padre si no es por mí. En la doctrina de la Trinidad se piensa que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en Jesucristo hombre para hacer la revelación del Dios invisible, del Padre, que nunca ha sido visto de ningún modo. En ese sentido,
Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es la única vía, porque es la vía exclusiva. Piensen lo que implica eso. Lo que está diciendo ahí es que no se llega a Mahoma, a Dios, se llega por medio de Jesucristo. Entonces, no tiene que haber contradicción. También se dice, pero ¿por qué Dios le ora a ¿por qué Jesucristo ora a Dios? ¿Por qué Jesús clama a Dios? ¿Por qué se refiere a Dios? Eso es muy sencillo. Jesucristo no es Dios sin más. Es Dios encarnado. En cuanto Dios encarnado, Él viene a cumplir una misión. Él viene en obediencia al Padre. Y eso nos lo dice el libro de Filipenses. Pablo dice, Jesucristo no insistió en su divinidad, sino que en humildad se despojó de lo que le pertenecía por derecho propio y se hizo obediente al Padre hasta la muerte y murió por nosotros. En ese sentido, Jesucristo en esa misión que tiene está subordinado en términos funcionales al Padre. Y en cuanto a su naturaleza humana, también está subordinado al Padre. Entonces, no es que haya diferenciación ontológica. La misma Iglesia Católica interactúa constantemente con estos textos y no son conflictivos con el dogma de la Trinidad cuando está bien formulado. Como decía el mismo San Agustín y el Concilio también, sería herejía pensar que la segunda persona de la Santísima Trinidad deja de estar en el cielo por estar encarnado en el Hijo. ¿Contradice eso la lógica? No. Dios, siendo el ser en general, puede tener una manifestación particular sin tener que dejar de ser el ser en general. Entonces no hay nada problemático ahí. Luego se plantea como que el Nuevo Testamento contradijera la idea de Trinidad. En primer lugar, no esperen encontrar la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no es un manual de teología, es una fuente de la teología. Pedir que se encuentre la palabra Trinidad en el Nuevo Testamento para solo así aceptarlo como doctrina, es como que yo te dijera, muéstrame la gravedad. Y tú agarras y me comienzas a mostrar objetos que caen. Digo, no te estoy pidiendo que me muestres objetos que caen, muéstrame la gravedad. Es falaz. Lo que tú me puedes mostrar es objetos que caen y tú construyes una idea científica que se llama gravedad para darle explicación de eso. Igualmente, lo que encontramos en la Biblia son capítulos, son versículos, son dichos, son contextos, pero no la palabra Trinidad. Pero cuando uno lo analiza, se encuentra con el concepto. Por ejemplo, Jesús, al irse, al final del Evangelio, según San Mateo capítulo 28, dice, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay un bautismo de los creyentes, una entrada a la vida de los creyentes y menciona a estas tres personas. Luego, si tú ves los mismos evangelios, te vas a encontrar con que Jesucristo es llamado directamente Dios. En Juan 1.1 dice, y el verbo era Dios. En Juan 1.14, y el verbo se hizo carne, es Jesús. Puedes ver otros textos, puedes buscarlo tú mismo, Hebreos 1.8, Romanos 9.5, Colosenses 2.9. Son textos donde se llama directamente a Jesucristo Dios. Cuando Jesús resucita y viene Tomás y mete el dedo en su llaga, él se sorprende y dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué hace Jesús? Le recrimina, le reprende por su incredulidad, pero no le reprende por haberle llamado Dios. No le dice, oye, no me llames Dios, yo no soy Dios. No, lo que le dijo fue, porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Jesucristo también recibe adoración. Lee Mateo 28, 17, Lucas 24, 52, Hebreos 1, 6 y te encuentras con que Jesucristo es directamente adorado. Ahora se dirá, no, pero Jesucristo no es Dios porque Él no lo sabía todo. Porque en Mateo 24 dice, el día y la hora de la segunda venida nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. No, ese texto no es problemático. ¿Por qué razón? Porque como dije, Jesucristo no es Dios sin más, es Dios encarnado y en ese sentido es parte del libre albedrío de Dios y de la omnipotencia de Dios el poder limitar la manifestación del conocimiento en la encarnación de Cristo. En ese sentido, no era conveniente que Cristo en su primera venida supiera de forma absolutamente exacta cuándo sería la segunda venida. Solo se requería un conocimiento general. Pero cuando Cristo asciende al cielo luego de la resurrección, o si tú lees los textos del Apocalipsis, te vas a encontrar con que no da ninguna restricción y la divinidad de Cristo y la majestad de Cristo es plena. Así que todo esto se explica por la subordinación funcional al Padre, porque el Padre lo engendró, y también porque está encarnado y también es hombre. No hay ningún problema ahí, ni contradicción lógica. Por eso creo que el cristianismo es verdad, y es racional creer que es verdad. Gracias. Muy bien, pido un aplauso para ambos ponentes. Ha finalizado el consultorio de diálogo de fe. Esperamos que haya sido de su agrado. Agradecemos nuevamente la presencia de Luis Cueva y Dante Urbina.